Es una bestia. Es una bestia que cuenta las horas sin importarle el tiempo. Una bestia sin ojos, sin dientes, sin manos. Aún peor, no existe. Pero sí está con nosotros. Está en todos lados. Una bestia con lado bello y feo. Una bestia con mucha luz y mucha oscuridad. Es un reflejo de lo que es el mismo ser humano y que se esconde entre los algoritmos y el dinero, el negocio y el poder. Y tiene nombres, apodos, alias: Google, YouTube, Facebook, los más famosos, y millones más de lo mismo. Hice esta descripción para contextualizar lo que pasa. YouTube decidió cerrar otra vez la cuenta de Hispan TV. La pregunta es, ¿por qué? El gobierno iraní dice que esto es un ataque a la libertad. Hoy aquí en Detrás de la Razón comenzamos. Lo contamos en Hispan TV. Google cerró el canal de YouTube de Hispan TV. Sin ninguna explicación, Hispan TV ya no puede entrar a su cuenta. Los vídeos siguen ahí, pero Hispan TV no puede acceder. El gobierno de Irán dice que se trata de un ataque a la libertad de expresión, de información, ya que nadie tiene derecho a cerrar Internet, tal como lo establece la Convención Mundial y tal como lo ha denunciado este mismo año. Esto es una dictadura mediática. No es la primera vez que el servicio exterior sufre semejante medida. Sin embargo, esta vez sucedió sin previo aviso. La decisión es contraria a las reglas y convenciones del ciberespacio y es un comportamiento muy extraño de aquellos medios que reclaman defender la libertad de expresión. Incluso Hispan TV y Press TV en sus páginas muestran cómo los usuarios se unieron contra el ataque a la libertad en Internet. La peor vergüenza para la libertad de expresión es silenciar la voz. Otra acción del régimen dictatorial de Donald Trump, que calla la expresión. El gobierno de Irán en repetidas ocasiones denuncia que nadie en el mundo puede censurar la información, ya que es un ataque a la libertad, afirma el comunicado de la televisión iraní. El servicio exterior de IRIB condena el acto y lo considera como una flagrante muestra de censura para impedir que la gente conozca la verdad. Esta es la cuarta vez que YouTube cierra la cuenta de Hispan TV y también cierra la cuenta de Press TV. Los motivos no están claros. Quizás la clave nos la den declaraciones como la del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Busquen vengarse. Esto es lo que dijo ante la comunidad israelí-americana en Miami, donde acusó a Hispan TV de propaganda. Irán transmite en español en todo el hemisferio por su propia red, Hispan TV. Las fuerzas que son hostiles a Israel están constantemente librando una intensa batalla política y propagandística en Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos ustedes que están ahí en la red, en internet. Gracias siempre, porque pues el motivo de este programa es solo usted y nada más que usted. Vamos directamente con nuestros invitados. Gracias también al equipo de Detrás de la Razón, al equipo de Detrás de la Razón allá en Madrid, y gracias también a nuestros analistas. Está con nosotros Juan Antonio Aguilar, periodista, usted lo conoce muy bien por sus agudos, siempre puntuales y muy inteligentes comentarios y opiniones. Andrés Pierantoni en Caracas también, siempre el maestro Andrés con toda la crítica. Vamos a empezar el programa. Juan Antonio, comienzo contigo. Mira, por una cuestión de audio, voy a empezar con Andrés. Andrés, comienzo contigo. ¿Por qué es la pregunta? Es lo que yo te digo y lo que nos hacemos todos. ¿Por qué cierran la cuenta de Hispan TV, pero también dejan la posibilidad de seguir viendo los videos y de que Hispan TV abra otra cuenta? A ver, dame tu lectura de todo esto, por favor. Bueno, sí. Yo creo que en definitiva la situación que se ha presentado, no solo a nivel global, que bien se ha criticado con respecto al manejo de los medios de comunicación, el reciente acontecimiento como el que hemos visto en Bolivia, donde pretende presentar como una transición
casi pacífica, un golpe de Estado. En el caso específico de Hispan TV y de Press TV, que es el canal en inglés de iraní, tiene mucho que ver, en mi opinión, también con la situación específica que hay en el Medio Oriente. Tiene mucho que ver con el fracaso de la política de Estados Unidos y de los países de la OTAN en Medio Oriente. Por consiguiente, tener que Netanyahu seguir planteando posiciones agresivas hacia los palestinos cuando desde Líbano y desde el mismo Gaza se está demostrando que el hándicap militar cada día va disminuyendo, pretender vender como un éxito la gestión de Mohammed bin Salman en Arabia Saudita, cuando no solo con el acontecimiento del asesinato del periodista Khashoggi, sino la situación económica y financiera de Irán está bastante comprometida y por consiguiente mal puede respaldar inclusive el proyecto, el gran proyecto que el cuñado el yerno del presidente Trump quería presentar para Palestina, en general falsificar toda la información de lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? Evidentemente, la presencia de Hispan TV y Press TV dificulta muchísimo a los medios, llamémoslo así, occidentales, la manipulación de la información. Eso es básicamente, en mi opinión, la razón por la cual se concentra sobre Hispan TV y Press TV y, evidentemente, porque se está preparando una campaña de falsas informaciones, en el caso de Siria, posibles ataques justificados por supuestas agresiones químicas del gobierno sirio y otro tipo de situaciones que se puedan producir en Líbano y en otros escenarios que requieren un control más estricto de la información a nivel de la opinión pública mundial. Bien. Juan Antonio, el gobierno de Irán dice que es un ataque a la libertad de la gente, que nadie tiene derecho a bloquear el Internet. ¿Tú qué piensas? Evidentemente es un ataque a la libertad. Lo que pasa es que ya nos estamos acostumbrando. No hay que hacerse ilusiones. Todo este sistema del GAFIT, es decir, Google, Apple, Facebook, Twitter, Instagram, es una forma de privatización del ciberespacio. Esa privatización al final resulta que son grandes consorcios que están al servicio de la política norteamericana, porque son miembros del propio establishment norteamericano los que están en los cargos directivos de estas grandes empresas. El tema es controlar la red. La red tiene millones de visualizaciones todos los días, de vídeos, de imágenes, de mensajes, y ahí es donde se crea el relato. Y ellos están acostumbrados a que solo había un relato desde el mundo unipolar, el suyo. ¿Cuál es el problema ahora? Que empieza a haber más relatos. Y eso les dificulta su mensaje, les dificulta lo que ellos quieren dominar, que es la mente de los espectadores. El momento que han aparecido cadenas como Telesur, como Hispan TV, como Press TV, como Russia Today, como Sputnik Radio, incluso la Xinhua en China, en ese momento el ciberespacio se vuelve incontrolable, ya no pueden dominar el relato. ¿A qué medida toman? La censura, la más simple de siempre en las dictaduras, la censura. Bien. A ver, Andrés, es evidente que la tecnología se ha convertido en una extensión de la libertad. Antes eran los libros y bueno, pues ahora es como un brazo más de la lectura o de la información. Y pues es obvio, hablemos de libertad, nadie tiene derecho a bloquear Internet. El gobierno de Irán denuncia que conforme a la Convención incluso del ciberespacio, es un crimen obstruir el Internet, que es una dictadura, dijo el jefe de Servicio Exterior de la televisión de Irán. ¿Cuál es tu lectura? Simplemente que después de la ofensiva neoliberal que empezó con Thatcher y Reagan a finales de los 80, prácticamente se ha ido desmontando no solo el estado de bienestar, sino que en este momento ya se está desmontando las bases de la democracia, la así llamada democracia occidental. Y una herramienta fundamental en este sentido es la libertad de información, es la capacidad de los seres humanos de crecer culturalmente, crecer en cuanto a conocimiento e información. Prácticamente la visión neoliberal conlleva que una gran mayoría de la población mundial tiene que regredir a niveles muy básicos, casi animales prácticamente, y eso explica muchas situaciones que se están produciendo en el mundo, de genocidio, etcétera.
y entonces en la cultura, el acceso a la información es un derecho que solo corresponde a unas élites y a unos sectores de clase media alta muy limitados. Por consiguiente, el control de los medios de comunicación es una herramienta fundamental para el control político del nuevo establishment que se está formando, ¿no? Y eso ya no solo afecta los países en desarrollo, los países como los nuestros, América Latina, Medio Oriente, etcétera, sino también afecta directamente ya el público de los países desarrollados. El problema que se le está afectando esta estrategia es que con las redes sociales prácticamente la gente está retomando en sus manos el control de la información y ellos tratan a través de estos mecanismos de impedir que la gran cadena alternativa como Hispan TV puedan tener acceso a esas redes para difundir a nivel global lo que realmente está ocurriendo. Entonces tienen que matar el embajador, el que transmite la información, y después verán cómo manipulan cada día más las mismas redes sociales. A ver, Juan Antonio, el gobierno de Irán dice que, o apunta hacia los lobbies sionistas que están detrás de esto. Explícame cómo sería esto. Hombre, pues es bien sencillo. Los grandes consorcios, imaginemos el 70% de la red, del tráfico que hay en Internet, lo llevan dos grandes consorcios, que es Google y Facebook. Google, YouTube, por ejemplo, es de Google, igual que WhatsApp, Facebook tiene otros, la gran red social. Es decir, al final estos son grandes consorcios. Estos grandes consorcios, en sus consejos de administración se sientan miembros del establishment norteamericano, parte de ellos miembros del lobby sionista de los Estados Unidos, también el del Reino Unido, es decir, y esto hace que tengan un dominio clarísimo sobre lo que se publica y no se publica en la red. Como ejemplo tenemos cómo se censuran permanentemente cuentas que son críticas con los crímenes del Estado sionista, y sin embargo miles de mensajes donde se apela al asesinato de activistas palestinos están ahí sin censura. Evidentemente no es la misma vara de medir. Es decir, estos grandes consorcios con sus instrumentos mediáticos han tomado partido. Y han tomado partido ¿por quién? Por quien domina las grandes potencias occidentales. Es decir, el establishment no conservador y sionista. No es un secreto. Es decir, podríamos citar aquí nombres, empezando por Mark Zuckerberg de Facebook, de gente que está muy relacionada con estos lobbies sionistas. Bueno, simplemente tenemos que ser conscientes de una cosa: toda la red de Internet se ha convertido en un escenario geopolítico. Eso es un escenario de guerra y son instrumentos de guerra. Bien. Y de eso tenemos que ser conscientes. Y el resto de todos los países que creen en un mundo multipolar y que buscan un espacio de libertad van a tener que plantearse crear sus propios instrumentos. Bien. A ver, Andrés, ya que hablamos de esto y que tú estabas hablando de eso, te pregunto, ¿por qué en el Consejo de Asesores de más alto nivel del Pentágono hay gente de Alphabet, de Facebook, de Google? Bueno, porque prácticamente en Estados Unidos tú tienes fundamentalmente una estructura de gobierno con un aparataje que da la impresión de una participación de diferentes segmentos de la sociedad, pero al final lo que llaman el Estado profundo es el que controla el sistema, y lo que llaman también las puertas giratorias, donde los funcionarios, como dice el colega, entran y salen de cargos públicos a cargos privados. En definitiva, manejan ambas cosas al mismo tiempo, pero siempre en función de los intereses particulares, ¿no? La privatización del Estado a nivel de las grandes corporaciones, y lamentablemente en el caso de Estados Unidos la mayoría de estas corporaciones están vinculadas al aparato militar y de inteligencia. Entonces la vinculación cada día es más fuerte, al punto que el presidente que no siga esa línea de una forma, con un estilo u otro, eso no importa, pero fundamentalmente la misma línea, pues simplemente no logran gobernar, o inclusive puede ser eliminado, como le pasó a Kennedy. Entonces es una situación sumamente delicada y hace presagiar, en particular hacia el Medio Oriente, que podemos estar en víspera de sucesos más complicados y de manipulaciones más gruesas, más graves de las que hemos visto hasta ahora.
por la sencilla razón que han ido perdiendo terreno, sea Arabia Saudita que Israel, y entonces van a apelar a mecanismos de guerra sucia más fuertes. Bien, Juan Antonio, a ver, como ser humano, como padre de familia, como ciudadano, sin duda en YouTube podemos encontrar pues grandes documentales, una gran programación como programas de debates, de noticias, podemos encontrar programas como estos, por ejemplo, Detrás de la Razón, y también mucha irrelevancia o programas sin trascendencia, comerciales. ¿Qué es YouTube para ti? YouTube es un gran negocio. Es decir, independientemente de todo lo bueno que podemos obtener, pues igual que una televisión tradicional o igual que un periódico. Pero es un gran negocio que YouTube, que pertenece a Google y Facebook, dominan el 61,5% de la publicidad mundial en la red. Eso es una cantidad de dinero ingente, eso es mucho poder. Es decir, tenemos que ser conscientes. Yo creo que el derecho a la información, el derecho a la cultura, el derecho a acceder a los instrumentos que nos sirven para formarnos, para tener una visión clara de la cultura del mundo, de su naturaleza, del conocimiento, creo que necesitará a la larga una regulación internacional y una regulación pública que impida que estos negocios se acaben, por un lado, convirtiendo en algo privado de unas élites y por otro lado en instrumentos de guerra mediática como parte de la guerra híbrida de las grandes potencias. Bien. Andrés, explícame. ¿La censura es porque se habla mal del sionismo y del imperialismo, como decías al principio, o por qué realmente es? Y esto te lo pregunto ya que hay canales como RT que critican el sionismo y el imperialismo y no lo cierran. ¿Cómo entender esto? Bueno, porque es un plan por etapas. En primer lugar, como te explicaba antes, la situación en Medio Oriente es particularmente grave. Estados Unidos ha sufrido una derrota estratégica en el Medio Oriente, por muchas razones, ¿verdad? Al fracasar la estrategia del ISIS. ¿Qué fue el ISIS? Una gran manipulación mediática, aparte que evidentemente una acción terrorista, militar, etcétera, pero fue una gran manipulación mediática. Y gracias a medios como Hispan TV, Press TV, Russia Today, etcétera, esa burbuja mediática explotó. Y el resultado ha sido que Mr. Trump tuvo que apelar a desconocer el acuerdo nuclear firmado por del Consejo de Seguridad, etcétera, tuvo que desconocer, no porque Trump sea más guerrero que Obama, sino simplemente porque los cálculos no le funcionaron del plan que tenía Obama con Hillary. Entonces Trump ahorita está tratando de reparar el daño, ¿verdad? Y una manera de reparar el daño es justamente impedir la información, la circulación de información en el Medio Oriente, porque es el flanco más débil en este momento de la estrategia de Estados Unidos, ¿verdad? Eso, en mi opinión, explica la razón por la cual apunta muy directamente hacia Irán, porque Irán viene siendo un poco la plataforma del Frente de la Resistencia, que es el enemigo estratégico de Estados Unidos, no solo con respecto al Medio Oriente, ¿verdad?, sino básicamente con respecto al plan de Estados Unidos con Europa. Estados Unidos quiere controlar Europa, promueve toda la invasión y toda la problemática de los inmigrantes, de los exilados, etcétera, de los que están sembrando de muerte el Mediterráneo, etcétera. Es parte de una estrategia para presionar a Europa, de impedirle el suministro de gas y de hidrocarburos desde Irán y desde Rusia para controlar Europa, porque si pierde el control de Europa Estados Unidos, pierde el control mundial. Ya no tiene en términos de PIB el dominio que tenía hace 20 años, y en términos militares lo está perdiendo. Por consiguiente, las finanzas, la inteligencia y la parte mediática son las tres piernas básicas, las tres patas, digamos así, estratégicas para el control mundial que tiene Estados Unidos, empezando el ataque hacia Irán justamente por lo que acabo de explicar. Yo ya sabía que el ser humano tenía tres patas, pero mira, ya se las pusiste, Andrés. Juan Antonio, a ver, te cambio la pregunta. Al ver que YouTube deja transmitir canales como RT, Al Jazeera, Democracy Now, incluso Noam Chomsky o Putin, que son enemigos del imperialismo y que le dan cada vez que pueden, ¿se puede decir que hay libertad o cómo entender esta ecuación?
No hay ninguna libertad. No, esto es un son maniobras tácticas. Es decir, a RT en su momento también Facebook le quitó acceso a sus cuentas. A Telesur le ha ocurrido en varias ocasiones. Yo creo que va en función de la situación del momento. Es decir, si el punto crítico está en Oriente Medio, irán contra Hispan TV y contra Press TV. Si el momento la cuestión es en Europa del Este, pues irán contra Sputnik, como está ocurriendo ahora mismo en Estonia, contra RT. Es decir, en cada momento, ¿no? Se planifica tácticamente la cuestión. Porque si es verdad una cosa, ellos no pueden tensar tanto la cuerda que se rompa. Imaginemos que efectivamente hicieran una racia de censura absoluta y a nivel contra todos los medios alternativos. ¿Qué ocurriría? Pues que todos nos buscaríamos la vida en otros medios. Es decir, y entonces sobre Facebook está VKontakte, que funciona en Rusia y en el que están más de 500 millones de personas asociados. Sobre Google, pues está el sistema chino. Es decir, al final daría lugar a que China, Rusia, los países del ALBA, los países de la Organización de Cooperación de Shanghái, con Irán y demás, crearan mecanismos alternativos donde poder expresar y publicar todos sus materiales. Claro, eso sería un desastre para Google, para Facebook y toda esta gente. Entonces ellos tensan la cuerda, pero saben que no la pueden romper. Y ellos tienen que mantener esa cuerda además, porque tienen que ir haciendo llegar su mensaje incluso a estos países, incluso a Irán, incluso a Rusia, incluso a China o a Corea del Norte. Quieren mantener abierta la ventana para sus mensajes y dificultar todo lo posible el de los demás. Bien. Andrés, pues ya nos vamos. ¿Cuál es el futuro de las redes sociales? ¿Debe estar regulada? ¿No debe estar regulada? Y con una China que por su desarrollo tecnológico controlará sin duda muchas cosas. El 5G ya viene. ¿Hacia dónde se dirige la especie humana? Andrés, por favor. Bueno, cada día el ciudadano va a tener en mano el acceso a mecanismos de transmisión de información. Lo que pasa es que después las plataformas son controladas por terceros. El problema grave que tiene Estados Unidos es justamente el que acaba de mencionar. Con el sistema 5G se da un salto cuántico en materia de telecomunicaciones y evidentemente se supone que China, contrariamente a lo que dicen, no va a manejar una política, por lo menos fuera de China, no sé qué podrá hacer dentro de China, ¿no?, de pretender controlar y manipular la información como otras plataformas han estado haciendo. Recientemente lo hemos visto en Chile y en Bolivia. Entonces, más bien con el 5G vamos a tener a nivel de América Latina, a nivel del Medio Oriente, de muchos países del mundo, una posibilidad a los ciudadanos más importante y más potente para transmitir información en tiempo real. Lo que va a faltar quizás es la capacidad de medios formales para dar opinión y dar análisis crítico y más profundo del significado de esos hechos. Vamos a tener un desbalance entre los medios de las redes sociales, los nuevos medios y los tradicionales. Bien, nos vamos. Juan Antonio, la misma pregunta, ¿no? Me imagino, bueno, pues Dios te oiga, Andrés, con China y 5G, que tengamos todos libertad. Yo te pregunto, Juan Antonio, ¿y qué viene? ¿A dónde se dirige la especie humana, sobre todo con este avance tecnológico del 5G de China, por favor? Bueno, la especie humana, con todo este avance, pues habrá cosas que serán muy buenas y habrá cosas que serán muy malas, que tenemos que cometer, como cada vez que ha habido un avance tecnológico, ¿no? Ahora bien, yo creo que en este tema de la guerra mediática, de esta guerra por el dominio del relato y por lo tanto de las mentes de los ciudadanos, yo creo que la alternativa está en lo que comentaba antes. China, Rusia, los países de la cooperación de Shanghái, el ALBA, es decir, todos estos países que quieren otra realidad, que quieren poder expresar las cosas de otra forma, al final tendrán que reunirse y tendrán que, bueno, pues aprovechando que el 5G lo va a dominar China, lanzar sus propios instrumentos para llegar a la gente. Y tendremos la garantía de libertad en ese sentido. Juan Antonio, ¿y tendremos la garantía de ser libres? Bueno, por lo menos digamos que tendremos la oportunidad. Luego habrá que conseguirlo del todo, ¿no? Pero al menos tendremos la oportunidad. Luego haremos otro programa. Como estamos ahora, ya vemos lo que hay. Bueno. Censura y censura. Gracias, Juan Antonio. Un abrazo. Andrés, abrazos. Gracias. De un lado y del otro del Atlántico. Muchas gracias a ustedes.
Lo más hermoso de la especie humana es, pues, la diversidad. Hay bajitos, blancos, morenitos, negros, altos, gorditos, flaquitos, medio loquitos, bohemios, intelectuales, alegres, extrovertidos, reservados, en fin. Lo hermoso es la diversidad. Y si se refleja sin duda en el Internet, pues qué mejor. Pero más allá de la libertad y la censura, hay otra cosa también que puede ser muy preocupante. Mientras un buen documental en YouTube puede tener 300,000 visitas, 1 millón de visitas, 3 millones de visitas, es mucho. ¿Una canción tiene lo mismo? No. La canción más visitada no tiene como el documental. Ni 3 millones, ni 30 millones, ni 300 millones, ni 3,000 millones. Tiene 5,000 millones de visitas. No está nada mal. Pero quizá sería más positivo, y digo quizá porque no lo sé, quizá sería más positivo si las cifras tuvieran más equilibrio. Y si es así, esa es tarea de cada uno de nosotros. Buenas noches.